Algoritmo salvaje, una carrera a tu medida en el sector IT, orientación laboral para programadores, estudiantes de informática y personas que piensan estudiar algo relacionado con el sector, porque tu carrera profesional la decides tú. ¿Qué pasa, people? Soy Sergio Gordillo, bienvenidos a otro capítulo del podcast de Algoritmo Salvaje. Hoy tenemos un capítulo donde yo creo que vamos a dejar verdadera información muy importante y que ojalá yo lo hubiera sabido en su momento. Hoy vamos a hablar de cómo optimizar tu carrera profesional desde primero de DAO, es decir, desde primero de FP de desarrollo de aplicaciones web. Es decir, probablemente parte de estos consejos sirvan también para la gente que está cursando primero de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, DAM, o para la gente que está cursando ingeniería informática, que luego va a especializarse en el área de ingeniería del software, de programación, ¿no? Pero, pero, realmente yo voy a hablar de lo que creo que es necesario para optimizar tu carrera profesional desde primero de DAO, porque es lo que yo he hecho. Es decir, yo no he hecho DAM, yo no he estudiado ingeniería informática, con lo cual no quiero hablar de algo que aunque sea muy parecido, en el caso de DAM estoy casi seguro que todos estos consejos se pueden aplicar a la perfección, y en el caso de ingeniería informática imagino que también, aunque habrá matices, pero como no lo sé, solo puedo asegurar que estos consejos sirven al 100% para optimizar tu carrera profesional desde primero de DAO. Y vosotros me diréis, pero ¿por qué optimizar tu carrera profesional si estás empezando a estudiar? ¿No sería mejor centrarse solo en aprender cosas técnicas, aprobar las asignaturas y tal? Y la respuesta es muy clara, no. No, porque si tú vas solo a aprobar lo que hay que aprobar, vas a salir efectivamente con un nivel de FP. ¿Y eso qué significa? Significa, al menos en mi experiencia, que yo he estudiado desarrollo de aplicaciones web a distancia, significa salir al mercado con experiencia, mejor dicho, con conocimientos que tienen que ver con tecnologías obsoletas, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, yo sé JavaScript, pero no sé, y sé cómo se programaba con JavaScript, no cómo se programa, porque por ejemplo, la forma de crear objetos que nosotros hemos visto y el trabajo con objetos es como se trabajaba hace 10 años, a día de hoy no se trabaja así, de esa forma, pero no hemos visto ningún framework, con PHP exactamente igual, con HTML y CSS no hemos visto Flexbox, no hemos visto Grid, es decir, que sales de la FP con un nivel bastante básico. Entonces, creo que es muy importante, y especialmente ahora, es decir, eh, antes de que la situación sanitaria se complicara, un junior lo tenía muy fácil, es decir, hacía unas prácticas y en la gran mayoría de los casos encontraba su primer trabajo en las prácticas que le contrataban, y no tenía problemas de inserción laboral, ¿no? A día de hoy, para los juniors es un poquito más complicado. Evidentemente, el panorama laboral es muchísimo mejor que otras profesiones, especialmente cuando eres senior, pero cuando eres junior puede costar encontrar ese primer trabajo, ¿no? Y muchas veces el primer trabajo no está en la empresa que tú desearías. Entonces, considero que optimizar tu carrera profesional desde que empiezas a hacer los estudios te va a dar una serie de opciones para cuando llegue el momento de empezar a trabajar que de otra forma no tendrías. Y el tener opciones significa mejores oportunidades laborales, mejor salario y desde luego una libertad para adaptar el trabajo lo mejor posible a tu estilo de vida. Entonces, vamos a ver. El primer punto que yo considero clave para optimizar tu carrera profesional es clases particulares o un mentor, que bueno, realmente sería algo parecido. Es decir, clases particulares te ayudarían a aprobar las asignaturas, y un mentor no solo eso, sino que te orientaría también en el aprendizaje de nuevas tecnologías y en el potenciar tu carrera, tu perfil al máximo, de cara a que cuando salga al mercado laboral partas con una ventaja competitiva respecto al resto de tus compañeros. Es lo de las clases particulares, lo considero prácticamente imprescindible, especialmente si no vienes de un mundo IT,
porque realmente la curva de aprendizaje al principio es muy grande, se hace muy difícil porque programar no tiene nada que ver con otra cosa que tú hagas. Sí, bueno, quizás con lo que más tenga que ver es con las matemáticas, pero realmente es muy distinto a cualquier otra cosa que hayas hecho. Es decir, si vienes de un área, yo que sé, de letras, has estudiado economía, psicología, no sé, geografía, historia, es que no tiene nada que ver. Entonces, el tener unas clases particulares te va a permitir el ir más rápido y el asegurarte aprobar curso por curso, que es algo que no es tan fácil como parece, especialmente si estás a distancia. El caso del mentor ya lo dejo opcional, creo que puede estar bien, porque si tú desde el primer momento ya estás optimizando todo, vas a llegar a segundo cuando acabes muy bien con muchas oportunidades, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo dejo ¿cómo se dice? Al amparo de cada uno, porque es cierto que, bueno, quizás cuando estás estudiando no tiene tanta importancia el mentor como cuando ya estás metido en el mundo laboral, que realmente, porque al final cuando estás estudiando, digamos que puedes sacar una cierta ventaja competitiva, pero dado que tus conocimientos todavía no son ni siquiera de nivel intermedio en programación, aquí el tema de un mentor no le puedes sacar tanto partido como le vas a sacar cuando ya estés en el mercado laboral, tengas un nivel de skills más avanzado, etcétera. Pero en cualquier caso puede ser útil. Aconsejo, además de este tema, el hecho de que no te quedes solo en la FP, es decir, que empieces a hacer cursos de plataformas online, que hay un montón, de programación para profundizar en los lenguajes que estés viendo o en otros. Es decir, si por ejemplo en primero de la FP estás viendo HTML y CSS, que realmente en mi experiencia no se ve mucho en la FP, hazte un curso por tu cuenta. Si estás viendo Java, no te quedes ahí. Quizá empieza un poquito con Java en el servidor, como se toca, ya que tampoco se ve en la FP, al menos en mi experiencia. Cuando estés en segundo y veas JavaScript, mírate un curso de JavaScript moderno para compaginar el tema de, de un JavaScript moderno con el JavaScript antiguo que se ve en la FP. Si estás viendo PHP, profundiza en PHP y métele frameworks siempre que puedas. Si te da el tiempo y vas muy sobrado, empieza a meterle algún framework. Creo que ese es un consejo muy clave porque cuando vayas a buscar trabajo te van a preguntar por experiencia con frameworks. Y es algo que en la FP lamentablemente no se ve. Es cierto que hay muchas tecnologías, que no se puede abarcar todo, pero en este sentido creo que a la FP se le podría mejorar el plan de estudio y sacarle más partido. Tema de marca personal. Quizás este es uno de los temas más descuidados y más importantes. ¿Por qué? Porque cuando estás en el sector de la programación, pues dices, mira, realmente hay una elevada demanda de programadores, no tengo ni que complicarme la vida. Pues mira, yo te voy a recomendar unas ciertas plataformas que te van a venir muy bien a la hora de... Algunas son, yo te diría, obligatorias y otras opcionales. Y esto va a permitirte sacarle una ventaja competitiva al resto de personas con las que estás compitiendo por un puesto de trabajo brutal. La primera es LinkedIn, creo que no sorprenda a nadie, ya tenemos un artículo en el blog sobre ello. LinkedIn en el mercado laboral de programación es un must. Y es un must porque es donde los recruiters buscan básicamente programadores y tener un buen perfil de LinkedIn. Tenemos un artículo en el blog. Te va a permitir pues que te vengan ofertas sin que tú hagas nada. Y eso es muy importante el hecho de ir haciendo contactos. Ya tenemos un artículo al respecto, o sea, no voy a profundizar mucho más. Podéis leer el artículo en el blog y ya está. Es decir, creo que tener un LinkedIn, si no lo tienes, háztelo y realmente optimízalo porque es quizás la herramienta que más te va a permitir crecer a nivel laboral dentro de todas las que te voy a decir en el sector de programación. Es decir, el LinkedIn es clave, el GitHub también. Quien dice GitHub dice cualquier otro repositorio de código que sea abierto. Porque realmente tú cuando apliques, pónselo fácil a la empresa que te está reclutando, que puedan ver tu código desde un primer momento,
que realmente vean lo que has hecho y lo que no. Y si lo has estado trabajando desde primero, pues vas a salir al mercado laboral con un montón de programitas hechos que tú dirás, vale, igual son simples porque son de la FP, vale, pero así las empresas pueden ver qué has hecho en la FP, qué sabes y qué no sabes. Y además da muy buena imagen, que tú desde un primer momento estés documentando ya lo que estás haciendo. Por otro lado, y esto quizás es más sorprendente, yo no pensaba que había tanta comunidad de programación en Twitter. Es Twitter. Es decir, en Twitter se hacen, si eres suficientemente habilidoso con temas redes sociales, se hacen unos contactos muy buenos que te van a permitir optimizar tu carrera profesional de forma muy hardcore. Es decir, el tema de Twitter, un Twitter profesional, es decir, no me vale que hables en tu Twitter un poquito de tecnología y luego hables pues sobre el chico que te gusta, sobre yo qué sé, sobre música, sobre que hoy subes una foto de tu gato, es decir, puedes darle algún toque personal, pero yo aconsejo que sea meramente profesional, porque al final los Twitter profesionales, yo cuando sigo un Twitter de alguien profesional, no quiero saber de qué equipo de fútbol es, me da igual, lo que quiero saber es, oye, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué novedades hay en el mundo tecnológico? Y un poco intercambiar opiniones y aprender de la comunidad, ¿vale? Entonces, Twitter puede optimizar muchísimo tu carrera profesional. Si os interesa que en algún momento hable de cómo optimizar LinkedIn, GitHub, aunque en LinkedIn tenemos un artículo en el blog, pero bueno, se puede hacer un podcast, un capítulo del podcast, si os interesa que os hable de cómo optimizar estas redes sociales, redes profesionales, etcétera, dejármelo en comentarios. Y por supuesto, Instagram. Instagram quizás es una herramienta que yo no he encontrado tanta comunidad de programación dentro, pero sin ninguna duda también te sirve pues para ir exponiendo un poco y dejando a la vista lo que vas haciendo. Entonces también es útil, va a sumar, sin ninguna duda. Otra clave que es de vital importancia para optimizar tu carrera profesional como programador o programadora es el idioma. Y con idioma me refiero a inglés. Que sí, y aquí hay una cosa que me gustaría hacer mucho hincapié. El inglés es un nivel equivalente al B2. No te hace falta titulito, si lo tienes mejor, pero no te hace falta. Pero en las empresas te van a preguntar y te van a hacer entrevista en inglés. Con lo cual, si no tienes un nivel de conversación con una fluencia, que tú puedas hablar con un nativo, entenderle bien y conversar de forma correcta, di que tienes un nivel inferior, pero no mientas, que quizás el tema del inglés es la mentira más aceptada o más extendida en la sociedad española, el tema del inglés intermedio. Sí, sí, yo hablo inglés intermedio. Y luego realmente es mentira, ¿no? Con lo cual, creo que es muy importante que te pongas las pilas con el inglés desde el primer momento. Y por otro lado, para acabar este podcast relacionado con cómo optimizar tu carrera, hablamos del tema de habilidades sociales, social skills. Es decir, esto quizás es un poquito más complicado de ver en el sentido de que, pues si tú sabes inglés o no, se ve a simple vista. Pero el tema de las social skills o habilidades sociales es quizás más difícil, por el tema de que quizás muchas veces tú tienes una debilidad pero no quieres aceptarla, o realmente te da pereza trabajar en estas habilidades porque piensas que quizás tienen menos influencia a nivel laboral y realmente no. Realmente, es decir, si tú no sabes, por ejemplo, Angular, se te puede enseñar, pero si no eres una persona resolutiva, eso es más complicado de enseñar. Se puede enseñar, por supuesto, pero es más complicado. Entonces creo que el que tú desde primero empieces a trabajar tus habilidades sociales, veas, oye, en estas cosas me siento más inseguro o me cuesta más, que empieces a trabajarlo. ¿Cómo trabajarlo? Pues realmente es un tema muy amplio y no te podría decir ahora mismo una clave mágica. Pero si os interesa mucho el tema, puedo hacer algún capítulo del podcast enfocado solo en esto. Y realmente no voy a mencionar más de esto, de social skills, porque ya digo, o sea, es un tema amplísimo y no quiero decir algún consejo
que vayáis a aplicarlo para todo porque no existe eso. Es decir, existen consejos específicos para situaciones específicas. Y abarcaría, ya digo, abarcaría un podcast, con lo cual no quiero daros algo que vayáis a utilizar mal. Con lo cual, recapitulando, en cuanto a las estrategias que os he comentado, tenemos mentor o clases particulares, cursos online en plataformas de educación a distancia, trabajo en la marca personal, LinkedIn, GitHub, Twitter, Instagram, etc. Idiomas, inglés y trabajo en habilidades sociales. Yo os puedo asegurar que con eso, un trabajo intensivo, van a ser 2 años muy duros, pero yo os puedo asegurar que con eso vais a llegar al final de vuestros estudios de FP con un nivel que os va a destacar mucho de la competencia a la hora de encontrar vuestro primer trabajo. Con lo cual, simplemente animaros a que leáis nuestro blog, algoritmosalvaje.com, que nos sigáis en Twitter, en Instagram, que os suscribáis al canal de YouTube y, por supuesto, también nos podéis escuchar si os es más cómodo en iVoox. Y nada, simplemente desearos una feliz